Buenos días. Esto lo titulo Las máscaras del poder. Ya da risa, con cierto dejo de ironía, toda la avalancha de información que se nos plantea a través de estos mecanismos digitales y no digitales. Y luego, lo más terrible, ¿no? La descodificación que hace el ciudadano de a pie, producto de su ignorancia sociopolítica, económica, cultural, que se vuelven incluso opinadores sin fundamento. Entonces, engranaje ideológico de sus respectivas sociedades. Pero también cierta responsabilidad individual. Así que este individuo, por ejemplo, Daniel Lara, que lo he comentado, ¿no? Él comienza hablando de los falsarios, ¿no? Pero fíjese, el individuo no dice nada. Primero soltó de risa cuando tumbaron a Castillo, pero no dice nada de la masacre de más de 10 peruanos por el ejército de ese país a mansalva. Ahí no hay derechos humanos. Ahí no está la Bachelet. Él está, Daniel Lara como Nito Perosuna, Neomar Hernández con el Foro de Madrid. Y en ese proceso uno va viendo que los mecanismos de poder van deformando todo, ¿no? En gran medida, o en su cuasi totalidad. Ya aquí no hay responsabilidad, por ejemplo, de los aquelarres sexuales contra los niños y niñas, y sobre todo niños, de la Iglesia Católica. El Papa el vagabundo de Francisco, no aceptó que se le siguiera a juicio ni bajo lo que llaman ellos el mamotreto del derecho canónico a estos pederastas. Y todavía sigue, de hecho, ¿no? Aquí en el sur le he comentado 3 curas, Ocando Yamarte, el de los Zagalines, y el Ocando, el Márquez, el padre Márquez de Villafeliz, y el del grupo de los Zagalines, no me acuerdo el nombre. Ambos tenían un expediente negro por actividades sexuales contra jóvenes y niños. Y nada. Pero ahí está, por eso que hablo de responsabilidad individual. Esta sociedad cabrona, zuliana, maravina, ya no sabe qué honor le dan a este sobretado Ocando. Igualmente en otro plano, ¿no? Ya no saben qué homenaje darle al falso humanista de la ciudad o de la entidad, el Ángel Lombardi. E incluso por gente de izquierda, como Norberto Olivar, que aún creo que está ahora en Chile, entonces coloca en su página entrevistas que le hacen a este vagabundón, el prepotente este historiador, que no historiógrafo. Bueno, y esa dinámica, la desinformación, ¿no? Porque yo he partido siempre la idea que estamos en presencia de una lucha interimperialista. El imperialismo ruso, hindú, chino, norteamericano, alemán, inglés, por decir los más principales, ¿no? Y que el movimiento popular obreril de todos estos países se obnubila, ¿no? No existe. El problema es entre Zelensky y Putin. Zelensky el fascista
Putin, el, el clásico dirigente de la KGB, o la antigua KGB, ahora máxima autoridad en cierta forma en Rusia, y detrás, ¿qué ve uno? Que el pueblo no existe. En Norteamérica se obnubila un poco esto, los medios no hablan de las tormentas de nieve que han enterrado medio país. ¿Cuántas personas han muerto? Si esto era previsible, ¿dónde estaban las políticas de prevención del Estado norteamericano para que esta población no sufriera estos embates y muchos hayan muertos? Igualmente, ¿no? Se forma una algaraca, este grupo de mayameros, ¿no? Contra los inmigrantes, sino a favor de los inmigrantes venezolanos que pasan por el llamado Bailén, la travesía por México y su osadía para llegar al sueño americano. Pero también se cuela en esta contradicción de información como los norteamericanos, ¿no? El gobierno norteamericano le abre las puertas sin mayor requisito a los emigrantes ucranianos. ¿Por qué? Así que se va desenmascarando, ¿no? Estas máscaras del poder. Ellos siguen, cada vez se quedan sin intelectualidad, meramente el burocratismo de ambos lados, ¿no? De ambos lados, y no se oye el resuello del pueblo llano. También el pueblo llano está aturdido y autoaturdido. Uno solamente viaja por estos mecanismos de la web y ve lo inusitado. Y hay que tener una formación muy arrecha para no entrar en la fauce de todas estas cosas que uno ve inimaginables y generalmente no productivas. Así que también dentro de esas mentiras se plantea, por ejemplo, cómo este negrito, que no es cuestión, claro, hay una discriminación racial, generalmente contra el negro, el indio, el mulato y el mestizo. Pero Obama llegó al poder. ¿Y qué hizo Obama con la llamada crisis de la burbuja? Financió para reflotar a unos banqueros que habían llevado a su población y a la clase media a la depauperización. Le inyectó más de $1 billón. Ningún banquero preso. Ninguno. Pero eso sí, miles de gente de clase media que ven su sueño de tener una vivienda muy lejana. Ahí está una ciudad norteamericana, si no me equivoco, en el estado de California, en la cual personas que tienen 2 y 3 trabajos viven en sus camionetas y carros, porque pagar un alquiler implicaría $3.500, metafísico. Cuando esté trabajando duro puede llegar a esa cantidad, pero a las necesidades básicas, comida, alimentación, estudio, enfermedad. Y allí, mientras este negrito Obama vive millonariamente con carros de lujo, con guardaespaldas del Estado Nacional norteamericano y cobrando miles de dólares, como lo hizo también señores que le hicieron la fellatio
el demócrata, el del Partido Demócrata, cobrando $100,000, $200,000 por una conferencia, que generalmente lo que es un show más, no es nada. Entonces te la pegado. En cambio, estos mismos grupos, hay un grupo que es español, creo que es un partido conservador, descalifica, por ejemplo, a Mao Zedong por haber sido un tipo muy desgraciado en su cuyo personal, una fiera sexual, obviando que más allá de las equivocaciones que pudo tener Mao, después de aquel gran emperador chino que unificó el imperio de esa nación, tenemos que el hombre de mayor pegada en China ha sido Mao Zedong. Fíjese quien unifica, aquí rememorando, que tengo a mano, el príncipe Gu Wang, unificador de China, por allá en el 1129. Bueno, Mao en el 1940 y tanto llega a Pekín. Y con todas las equivocaciones, implanta una sociedad de tipo socialista, modelo socialista. Pero entonces se hace ver que el gran salto hacia adelante, la revolución cultural implicó una hambruna. Es decir, que Mao es la locura, ¿no? Mao es responsable de 40 millones de chinos que murieron. Dicen ellos, 40, ¿no? Igualmente se habla de Stalin, pero se obvia en estos análisis cuánto le ha costado a América Latina la invasión, el despojo de Colombia de Panamá, la invasión a Cuba, Puerto Rico, Granada, República Dominicana, las bases militares que tiene todavía y que reafirmó el Petro en Colombia. Aquello de la doctrina Monroe con variantes, el despojo de México de su territorio, Nuevo México, Texas, California, todo eso era de México. Ahí puro silencio sepulcral. No estamos desconociendo el imperialismo ruso. No estamos desconociendo el imperialismo chino. Lo cierto, señores, que estas máscaras del poder prosiguen. Vayamos a Venezuela. Aquí se dice hasta el cansancio, y uno a veces es medio confundido, ¿no? Porque uno no tiene información trascienda de la actuación militar y policial. Sí, uno observa muchos desplantes, matraca, pero hablar que en Venezuela los militares llegan a un pueblo y hacen raza y matan, violan, bueno, que sepa que yo no. Hay una crítica así de fondo, como le he planteado yo. Yo pienso que Padrino López debió hacer racia contra el Ejército de Liberación Nacional aposentado del Alto Apure. Y se lo dice alguien que en alguna medida tiene una formación marxista. También se dan informaciones muy al voleo, ¿no?
que el Diosdado y la Cilia Flores o los sobrinos de Cilia Flores están conectados con el, el cartel de los soles mexicano. Coño, como dicen los abogados, ¿dónde están las pruebas? Se dice alguien que ha combatido el chavismo y el madurismo. Si hay elementos objetivos que uno, más o menos, no hay que ser ya ni economistas, ni contadores, técnicos en el área, para, por ejemplo, lo que he comentado ya en algunos otros videos, no hay elemento que justifique el tren de vida, ya no de Ramírez, sino de la hija del difunto Chávez, la preferida. El boato de vida que lleva esta ciudadana, ¿cómo lo justifica? E incluso desde el punto de vista de la ética y moral, no revolucionaria, sino de alguien que plantea un cambio transformativo de una sociedad, no está consona. Lo cierto es que dentro de toda esta mentira, el poder se esconde, ¿no? Y ambos van a ser borrón y cuenta nueva, jodimos el país y ahora viene la rochela electoral. Y un escenario que nos indica de ascenso del ingreso petrolero, porque las últimas acciones de Putin sobre un mecanismo de pago de la factura petrolera que va a entrar, si no me equivoco, en febrero, en su ejecutes en sí, disparó el precio a $80 en el mercado. Todos estos elementos son el escenario de la obra, ¿no? Pero entremos en los camerinos, como he tratado de señalar. ¿Quiénes son? ¿Dónde está esa plutocracia mundial? Esta plutocracia mundial, ¿cuáles son sus segmentos? ¿Qué intereses trae cada segmento? Es lo mismo la plutocracia china, la plutocracia rusa, la plutocracia hindú, iraní, turca, austríaca, alemana e inglesa. Ahí hay muchas variantes, ¿no? Uno observa que no es lo mismo el grupo del Foro de Madrid, en el cual está el más rancio del conservadurismo europeo, y en el guito norteamericano. Pero por otro lado tenemos una Rusia que se segmenta, se asienta en una geopolítica del Alexander Day, del nacionalismo ruso y de la grandeza, la gran patria. Y los chinos pienso que tienen una geopolítica de imperialismo mundial único, bajo unos mecanismos muy digamos, no esa violencia y esa masacre que han hecho los gringos cuando llegan a invadir un país. Hay también un lobby de los judíos. Por cierto, Netanyahu vuelve al poder. ¿Qué nos va indicando todo esto? Bueno, y tampoco olvidemos que aunque no es una plutocracia desarrollada, la plutocracia de jeques y no jeques del mundo del Medio Oriente. Yo les he comentado que aquí en Venezuela los árabes de origen sobre todo libanés y palestino tienen un poder inmenso. Si hay un correaje entre las finanzas de estos grupos
Venezuela y los mecanismos inusitados como se llega a la red financiera mundial. Ahí se encuentra, como decía Lenin, el sistema financiero es el sistema nervioso de cualquier economía de cambio. Estoy parafraseando. En síntesis, más allá de estos enfrentamientos y proyectos hegemónicos que tienen estos imperialismos, ellos se van a unificar en el momento en que las fuerzas populares, los militares de mediano y bajo rango y el pueblo en sí comience a ver que en lo sustantivo qué diferencia hay entre un obrero ucraniano, un obrero ruso, un obrero o un empleado o un trabajador informal de la India o iraní. Pero el panorama es el letargo y las falsedades del poder, las máscaras del poder prosiguen. Muchas gracias.